Hola, ¿cómo están? Un saludo muy caluroso a nuestros estudiantes de la Universidad de Antioquia en el programa de Administración de Empresas de nuestro campus Caucasia, en el que estamos implementando una propuesta de enseñanza del curso de Matemáticas 1 con un énfasis al desarrollo del pensamiento variacional, como es usual en este curso, que busca que el administrador de empresas tenga la capacidad de utilizar las funciones matemáticas y las ecuaciones matemáticas para describir la variación o el cambio financiero. Entonces, en esta vez estamos trabajando uno de los mejores y el instrumento o concepto central para describir, explicar y predecir el mundo financiero, que son las funciones, en especial las funciones lineales y las cuadráticas. Entonces estamos tomando del libro de Lina Grajales el ejercicio hoy, el 16.20, en el que se plantea una situación de un fabricante que puede producir grabadoras a un costo de $20 la unidad, es decir, nos dieron el costo unitario. Y se estima que si las grabadoras se venden a un precio de X dólares, por encima pues de este costo unitario, los consumidores comprarán 120 menos X de estas al mes. 120 menos X de estas al mes. Expresa el beneficio de la compañía como una función del precio unitario, entonces hay que hallar la función de beneficio como función de ese precio unitario X, y dibuje la gráfica de esta función y utilice el gráfico para estimar el precio óptimo de venta, el beneficio óptimo, y determine el dominio y el recorrido de la función. Entonces siempre nos pide bastantico, vamos a hacerlo con LaTeX y Python. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo en LaTeX? Pues planteamos el ejercicio acá, en esta línea Markdown, decimos con doble numeral espacio, se escribe el título, 16.20, ejemplo de 16.20 de Lina Grajales, del libro de Lina Grajales, sobre aplicaciones de las funciones a la economía, página 211, Matemáticas 1 para Ciencias Económicas, que así se llama el texto de esta profesora y de otros profesores asociados a las ciencias económicas. Y ya seguimos con el planteamiento del problema en esta línea para afrontar la solución, pero también estamos poniendo, como ustedes escuchan, este tipo de música instrumental para ayudarnos en el estudio. Cuando estamos estudiando, yo les recomiendo coger el libro de Lina Grajales, leer todos sus ejemplos y toda la teoría con música como esta. Entonces yo te pongo el vínculo de esta sugerida, de esta música instrumental, que por ejemplo dura en este caso casi 4 horas para poder estudiar todo el tema. Entonces, y en el cuaderno yo te dejo siempre el vínculo. Entonces yo subo, y aquí ya estamos poniendo que después del vínculo de apoyo a la lectura del cuaderno, estamos poniendo la música, el vínculo a la música. Entonces aquí le ponemos vínculo a la música, a la música instrumental, instrumental que te apoye para la lectura experimental e interactiva. De este cuaderno. Es una música tranquila que ayuda mucho para concentrarse en leer. Pues aquí te pongo el vínculo, también fomentando eso, que uno se ayude para, en los tiempos de trabajo independiente, pueda trabajar de manera agradable la lectura del texto guía. Estos son los maravillosos estudiantes de este programa de Administración de Empresas de nuestra seccional, que hacen que esto cobre sentido. Aquí está la llamada aleatoria de ellos para la participación activa, la descripción del modelo o enfoque pedagógico que utilizamos, que es el de aula invertida, por eso tenemos videos de apoyo para los estudiantes, y el fomento a la lectura literaria. Entre ellos estamos recomendándoles la lectura para la construcción de hábitos, de buenos hábitos o hábitos positivos. Entonces el del libro Hábitos Atómicos,
de James Clear. De James Clear, de James Clear, y les voy a mostrar aquí el vínculo para obtenerlo. Entonces aquí nos vamos a los repositorios para dar el vínculo a los estudiantes en esta enseñanza, utilizando la hipertextualidad, que el estudiante pueda ir al estudio y la lectura ayudado con los hipervínculos. Aquí nos vamos a dentro de los repositorios asociados a mi cuenta en GitHub, Marco-Canas. Vamos entonces al de James Clear. Se está demorando un poquito el internet. James Clear, bueno, yo creo que ahora sí, vamos a ver si nada, todavía no. Hábitos atómicos. Un poquito lento el internet. Y espero es para poder que todo nos quede muy organizado en los hábitos, en las lecturas que ayudan al estudiante a desarrollar habilidades blandas que les permitan desarrollarse bien en su formación alrededor de la administración de empresas. Entonces aquí vamos a hábitos atómicos. Bueno, aquí lo tengo sin tilde, hábitos atómicos, y alguna parte de este repositorio. Miremos a ver. Y entonces, después de que lo tengamos, vamos a ver que el internet está como muy bajo en velocidad. Miremos a ver por aquí, hábitos atómicos. Bueno, mientras llega ahí, hábitos atómicos, voy a dejarles de hábitos atómicos el que puede llegar al repositorio. Es que no quisiera dejar sin el vínculo, al menos a que lleguen al inicio del repositorio para fomentar esta lectura. Este libro que me parece excelente, de un especialista en formación de hábitos de larga duración. Vamos a ir, por ejemplo, a cómo dejar de postergar. Su web, jamesclear.com, recibe 2 millones de visitas mensuales, y su curso online Habits Academy es seguido por miles de estudiantes. Y aquí vamos a uno de los cuadros donde estamos haciendo lectura de este importante texto. Y aquí control C, y ponemos ya este vínculo acá para que el estudiante pueda disfrutar de esta lectura, que le puede ayudar a desarrollar también habilidades blandas, en este caso de adquisición de hábitos positivos. El objetivo de esta clase, entre otros, es aprender a llevar la expresión algebraica de una función lineal o cuadrática a su forma general. Ese es uno de los primeros objetivos. En sus formas generales, aquí se las recuerdo para las lineales, que es, para las lineales es y igual a f de x igual a b más mx, donde b y m son los parámetros de esa función, ¿cierto? Donde b y m son los parámetros de esta función, de todas las funciones lineales. Y esos parámetros tienen significado en cada aplicación. Desde la matemática, el significado geométrico de B es el intersecto de la recta con el eje Y, y M es el de la velocidad con la que crece la función, la pendiente, o la razón de cambio con la que crece esta función, con la que crece o decrece, o con la que cambia en general. Y ya la otra forma general es y igual a f de x igual a x a la 2 más bx más c. Los parámetros de ella ya no son 2 sino 3, donde a b
y C son los parámetros de esta función, y esos parámetros los entendemos como los que la distinguen, la separan, la discriminan, la caracterizan, de tal manera que conocidos A, B y C uno ya puede saber todo alrededor de este tipo de función cuadrática. Tú puedes saber en qué intervalos crece, en qué intervalos crece, en qué intervalos decrece, cuál es su valor máximo. Bueno, puedes saber todo de ella. Entonces la palabra parámetro es como alguien que determina a otros. Entonces los parámetros determinan en este caso la función cuadrática, y interpretar esos parámetros B y M en cada contexto económico, eso también es otra de las labores. Y otro es graficar funciones lineales de manera manual, con hoja y papel y regla, y graficar funciones cuadráticas también de manera manual. Graficar funciones cuadráticas de manera manual. Y la otra es, otro de los ejemplos es definir estas funciones lineales y cuadráticas como funciones de usuario de Python. Definir estas funciones lineales y cuadráticas como funciones de usuario de Python, y ya con ellas saber graficar con Matplotlib y Plotly estas funciones lineales y cuadráticas, y ya saber interpretar estos gráficos de funciones, que son esta interpretación es de gran importancia. Entonces ese saber interpretar lo ponemos delimitado entre doble asterisco para que quede en negrilla, porque tiene alta importancia. Entonces miren que en la edición este se nota más. Entonces en el lenguaje Markdown, delimitar entre doble asterisco, así, nos permite que la edición nos quede en negrilla, lo que editamos nos quede en negrilla. Esos son parte de los objetivos de formación en esta clase. Y aquí ya seguimos con el planteamiento. Entonces, un fabricante puede producir grabadoras a un costo en dólares de $40, a un costo de $40 la unidad. Entonces así tenemos el costo por unidad. Entonces así usted va recolectando a la medida que le dieron. Entonces aquí vamos a poner información dada, sistematizar la información dada. Entonces esa sistematización es como tomar los datos, organizarlos. Entonces aquí vamos a empecemos tomando los datos dados en la situación, en esta situación económica. Entonces nos dieron el costo por unidad. Entonces costo por unidad de pronto lo puedes llamar C sub U. Entonces lo puedes poner C sub U, costo por unidad, y le pones 2 puntos. Eso significa costo por unidad. Entonces aquí nos dieron que ese costo era de 40. Entonces aquí le ponemos que él era igual a $40. Bueno, nos dieron ese primer dato, doble espacio, cambio de línea, y ya nos dice, y se estima que si las grabadoras se venden a un precio X dólares, que por supuesto tiene que ser mayor al costo por unidad, entonces nos dieron que X dólares es el precio por unidad. Entonces así le puedes llamar de manera análoga precio por unidad con su índice P sub U.
Entonces, y lo llamas precio por unidad. Bueno, de pronto lo puedes poner con P minúscula y lo llamas, dos puntos, y lo llamas precio por unidad o precio unitario. En este caso ese precio por unidad es X. Entonces aquí pues le ponemos es igual a X. Entonces aquí le ponemos que es igual. Dos puntos para cuando estás definiendo, igual para cuando estás dando el valor asociado a la variable que defines. Entonces la variable es C sub U, el valor asociado a ella es 40. La variable es P sub U y el valor asociado a ella es X. Bueno, doble espacio enter para cambio de línea. Le damos doble enter para que nos queden bien espaciaditos. Y después dice que los consumidores comprarán 120 menos X de estas al mes. Entonces, ¿cuánto comprarán al mes? Entonces, el número de grabadoras que comprarán al mes. Entonces, ese número por lo general es con una N. Entonces, aquí le ponemos. ¿Y N qué es? N es. Aquí le ponemos. N es el número de grabadoras que venderán por mes. ¿Y ese cuánto es? Pues ese me lo dieron, que es N. Aquí le ponemos el doble símbolo de dólar para que nos quede una nueva línea centrado, la línea matemática en la que diga que ese número es 120 menos X, menos el precio por unidad. Es decir, que el número de grabadoras depende del precio por unidad. Del número de grabadoras que se venden por mes depende del número del precio por mes. Y miren que es una función, es una relación lineal entre N y X, entre el precio por unidad y el número de grabadoras vendidas por mes, N. Entonces, y miren que es una relación lineal donde N es la variable dependiente, el número de grabadoras que vendamos depende del precio. Entonces, N depende de X, es una relación funcional, y el coeficiente de X es negativo, mostrando que esa relación es lineal dependiente negativa, es decir, a medida que el precio aumenta, el número de grabadoras que se vende disminuye. Mayores precios, menores grabadoras vendidas. Entonces este también te muestra, y eso necesitamos que lo haga el estudiante, que lea esta expresión interpretándola como un comportamiento económico. Y después de que tenga esos datos, miren que ya le dijeron, bueno, exprese el beneficio, entonces hay que hallar el beneficio. Y bueno, pues entonces aquí para esa solución damos más líneas al cuaderno y bueno, vamos a hallar el beneficio. Pues el beneficio, ¿cómo se halla? Pues recordemos que el beneficio B pues es igual al ingreso menos los costos. Es la diferencia del ingreso y los costos. Es decir, entonces que el beneficio es igual a lo que ingrese menos el costo, donde I es el ingreso y C es el costo. Entonces aquí ponemos donde I representa el ingreso, y C representa el costo, y C representa el costo. Entonces, pero como hay como el beneficio, el ingreso y el costo son funciones del precio, entonces escribimos como el beneficio, el costo, perdón, el ingreso y el costo, el ingreso y el costo dependen del precio de venta, del precio unitario de venta, o sea de X, del precio unitario de venta X,
Entonces escribimos la relación anterior como una relación funcional. Entonces así la ponemos, es que V es función de X, entonces ponemos V de X y es igual al ingreso menos el costo, pero el ingreso es función de X, entonces escribimos E de X menos C de X. Y este ingreso, aquí ponemos por otro lado, el ingreso, ¿cómo se calcula? Pues el ingreso, se le puede poner que el ingreso como función de X, lo que ingresa es pues el precio, entonces se multiplica precio por, aquí le ponemos un C dot para un punto al medio que simboliza la multiplicación, y aquí le ponemos tec para ingresar un texto verbal dentro de una fórmula matemática, y aquí text también por la misma razón, y entre las llaves colocamos ese texto verbal. Entonces aquí es, pues el ingreso es el precio por el que vendas por el número de unidades que vendan, en este caso grabadoras. Entonces el precio unitario de venta, ¿cierto?, que en este caso es X, por el número de unidades que venda al mes. Y usted le puede decir, bueno, pues que eso en realidad, entonces en una nueva línea, entonces eso en realidad, ese I de X, ese ingreso como función de X, entonces es el precio por unidad, que es X, multiplicado por el número de unidades que venda, que es N al mes. Entonces el número de unidades N por X, pero N en función de X, ya lo tenemos arriba, es 120 menos X, lo tenemos acá. Entonces lo tenemos acá, listo. Cuando me lo cubre así nos dificulta la lectura aquí en Visual Studio al hacer ese tipo de cosas. Bueno, lo subimos un poquito para poder leer y ver que efectivamente es 120 menos X, que N es 120 menos X. Entonces aquí pones X por 120 menos X, y ya expresas este producto como una suma, así, X por ciento, aplicando propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. X por 120 queda 120X, y X por X, aquí me queda menos, X por X queda X al, aquí me quedo al espacio cuadrado. Y si los organizas con el término cuadrático de esta suma, entonces quedaría menos X a la espacio 2, el término cuadrático de primero, y el término lineal más 120X, y el término constante, pues como está ausente, el término constante C, entonces sería 0. Ya esa es el ingreso sería una función cuadrática de coeficiente líder menos 1, el coeficiente líder menos 1, es decir, una función cuadrática cóncava hacia abajo. Entonces, bueno, entonces así, y de X es una función cuadrática. Recuerden que las funciones cuadráticas, ya lo dijimos arriba, son de la forma y igual a f de x igual a x a la espacio 2 más bx más c, y de donde a vale menos 1, el coeficiente líder. El coeficiente líder de una función cuadrática es el coeficiente de la mayor potencia de x, es decir, el coeficiente de x2. En ese caso, miren que en esta expresión de la función de ingreso,
el coeficiente, mire que a lo que acompaña a x al cuadrado no aparece explícitamente el menos 1, pero si aparece el menos, efectivamente lo tomamos como menos 1. El coeficiente es el que acompaña a la x al cuadrado, es decir, no tiene x. Los coeficientes en una ecuación cuadrática no involucran a la variable independiente de la función cuadrática, es decir, en este caso x. Bueno, entonces el que el coeficiente líder a sea menos 1 implica que el gráfico de esta función es cóncavo hacia abajo, es decir, tiene la forma de una montaña. Tiene la forma de una montaña, tiene cima. Entonces hay valores de x que hacen que el ingreso sea máximo. Hay valores de x que hacen que el ingreso sea máximo. Entonces, ya después de tener el ingreso, me falta para el beneficio, que es nuestro objetivo final, tener el costo. Entonces ahora en una nueva línea calculemos el costo, en una nueva línea de este cuaderno Júpiter. Entonces le ponemos más líneas de código y transformamos esta línea de código en línea Markdown con la tecla M y le decimos calculemos ahora la función de costo. Entonces el costo, recordamos cómo se define. Entonces el costo es C de X y el costo es lo que cuesta la unidad por el número de unidades que vendas. Entonces aquí es paréntesis, paréntesis y el C dot para denotar multiplicación. Entonces, y aquí le ponemos tech llaves para el texto que define este factor, y aquí tech backslash tech y entre llaves para el texto que define ese factor. Entonces el costo, ¿cómo se calcula? Pues el costo por unidad, se calcula el costo por unidad, el costo de todas las grabadoras que vendas, pues va a ser el costo de la unidad por el número de unidades que vendas, por el número de unidades que vendas. Bueno, pues aquí ya reemplazas una nueva línea delimitando entre doble símbolo de dólar para que la fórmula matemática sea centrada en una línea solita, la fórmula matemática así sea resaltada y facilite la lectura. Entonces así C de X, el costo como función de X, el costo de todas las grabadoras que venda, va a ser el costo por unidad, que es 40, que nos dijeron que era 40, por el número de unidades que venda. Pues el número de unidades que venda, pero al mes. Aquí está trabajando es que venda al mes. A ese número de unidades es N. Pero N es 120 menos X. Entonces reemplazas 40 por 120 menos X. Que fue lo que nos dije, que fue lo que señalamos acá, es que N es 120 menos X. Aquí le ponemos, N es 120 menos X. Bajamos acá otra vez y expresamos el costo, esta función de costo que ya la acabamos de hallar, como una suma aplicando propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. 40 por 120 y 40 por 120 me da 4 por 12, 48 y los dos ceros. Entonces eso me quedó 4800 menos 40 por X, queda 40X. Y ahora viene lo de la identificación de la función de costo. Pues mire que tiene la forma V más MX, con M igual a menos 40 y B igual a 4800. Entonces así la función de costo en este caso nos dio una función lineal de parámetros B igual a 4800. Aquí le ponemos B igual a 4800
y m negativa, menos 40. Recuerden que m es el coeficiente de la x en la representación de la función lineal. Entonces así me quedó de pendiente negativa, lo que hace que el costo sea una función decreciente. Y esta pendiente negativa indica que el costo es una función decreciente, es decir, a más precio mayores costos, es decir, a mayor precio x, precio por unidad de x, como es mayor son los costos. Eso es lo que nos está diciendo esta función. Y ya con estas funciones de costo y beneficio las vamos a definir como funciones de Python. Entonces ahora sí, pues def y de x, dos puntos, return, y yo puedo escribir ya la función i de x era menos x2 más 120x. Entonces ponemos menos x a la 2 más 120 por x. 120x significa multiplicación, y la multiplicación en Python se indica con asterisco, y la potenciación al cuadrado se indica con doble asterisco. Así definiste la función de ingreso como función de Python. Luego en una nueva línea defines la función de costo. Entonces def costo, aquí la puse con mayúscula, dos puntos como función de x, y que retorne, que tiene que retornar el costo. Pues el costo es 4800 menos 40x. Entonces 4800 menos 40 por x. Recuerde que la multiplicación en lenguaje Python se indica con un asterisco. 40 por x, entonces escribes 40 asterisco x, y así le das la ejecutar la línea, y así ya él te ha definido la función de costo. Y ahora defines la función de beneficio, y eso se hace más sencillo en términos de las anteriores. La función de beneficio b de x se define con que retorne a y evaluado en x, el ingreso menos el costo evaluado en x, y así ya tenemos beneficio como función de Python. Y bueno, pues luego que las tienes, la función de beneficio, pues la graphics. Entonces uno dice, porque nos dijeron es que es la graphics, y para eso usted import numpy as np, y es porque NumPy nos va a permitir guardar los valores con los que vamos a graficar, los de la variable x y los de la variable v de x, o sea, los variables para diferentes precios, los diferentes beneficios que vamos a obtener. Nos va a guardar una estructura llamada NumPy, es decir, como vector de NumPy, y esas estructuras nos facilitan los cálculos, porque la estructura NumPy es una estructura que facilita la visualización y los procesamientos de datos. Entonces aquí ya importamos NumPy, y luego importamos import matplotlib.pyplot as plt, y ya luego creas los valores de x, los valores de precio, como np.array, como un vector a través de la función array, y le entregas una lista de Python. Evalúas esa función array en la lista de Python con los diferentes valores de precios. Esos valores de precios nosotros queremos, bueno, cuando el precio vale 0, y nos vamos a ir hasta 80, 120, pongámosle por ahí hasta 160. Entonces nos vamos a ir hasta 160. Bueno, cuando yo lo quiero así, mejor lo voy a crear con la función arrange, que me genera una progresión aritmética. Yo le digo, el primer valor va a ser 0, es decir, cuando el precio es 0, y me voy a ir hasta $160. Entonces, en realidad,
el precio debería ser, ese precio debería ser entre 40, porque no tiene sentido como un precio menor al costo por unidad. Entonces uno podría decir, no, empecemos el precio con un precio del producto que sea igual al costo, y lo llevamos por ahí hasta 160, de 40 hasta 160, y que aumente por ahí, no de uno en uno, entonces le voy a poner como que aumente por ahí de 10 en 10. Entonces el tercer parámetro es cuánto aumenta, o el paso, o el step. Aquí le vamos a poner el step, el paso, el tercer parámetro de la función arrange. Y miren que así creamos los diferentes valores de precio para los que quiero calcular el beneficio, y luego graficar precio contra beneficio. Miren esos valores, yo le escribo X, y miren los valores de precio que quiero explorar son 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150, para ver con cuál de esos precios obtengo el mayor beneficio. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces ahora va a calcular los beneficios. Entonces, los beneficios, ¿cómo se calculan? Pues beneficios, bueno, aquí le voy a poner precios de venta. Aquí le voy a poner beneficios. Y entonces, ¿cómo calculo los beneficios? Pues traigo la función B y la evalúo en los precios que acabo de crear, y él así nos va a crear. Si uno los quiere ver esos beneficios, entonces simplemente escribe la variable beneficios y corre otra de la línea, y mire que él le muestra que los beneficios van a ser 0. Y claro, y tiene sentido que cuando el precio sea de 40, pues como el precio es el mismo costo por unidad, pues entonces ya no vas a ganar nada, porque estás vendiendo huevos para vender huevos, es decir, al precio que te costó estás vendiendo, entonces no vas a obtener ningún beneficio. Entonces tiene sentido esta respuesta. Y aquí ya nos viene un beneficio de 700 para el siguiente valor de precio, otro de 1200, es decir, nos muestra cómo va aumentando hasta 1500, luego a 1600, y cuando llega a 1600 ya empieza a bajar a 1500, 1200, es decir, que 1600 es el máximo beneficio. Entonces, para uno ver tabularmente cuál es el X para el máximo beneficio, importamos también a pandas. Entonces aquí le decimos import pandas as pd, import pandas as pd, y le dices, bueno, dado que ya tienes precios y beneficios, créeme esa tabla. Entonces, tabla o representación tabular de la función de beneficio, tabla o representación tabular de la función de beneficio. ¿Y cómo se crea? Con pd punto, en este caso se hace a partir de un diccionario, data frame, y ten cuidado de escribir data frame como es un nombre compuesto, data con D mayúscula y frame con F mayúscula. Entonces ese tiene, como es un nombre compuesto, en Python existe una costumbre de denotar las funciones que vas a utilizar con esta notación llamada capital letter. Aquí le pones que esa función data frame la vas a evaluar en un diccionario, y un diccionario es una estructura delimitada entre llaves que tiene claves. La primera clave son los diferentes precios de venta, y a ese le asocias la variable entre dos puntos, la variable precios, coma, le das ya después otra clave dándole los diferentes beneficios. Entonces, beneficios obtenidos para cada precio. Entonces, beneficios obtenidos, y pues a esa clave le asocias, separada con dos puntos, los valores, y los valores son los beneficios que calculaste, calculaste previamente. Así tiene el diccionario. Y si quieres ver esa tabla, entonces mira que le escribes simplemente el nombre de la variable y das Shift Enter, y él te muestra la tabla. Entonces, cada vez que uno escribe el nombre de una variable de Python, él le da los valores asociados
o lo que está guardado en esa tabla. Y mire que aquí nos muestra que con un precio de $40 no obtenemos beneficios. De uno de 50 obtenemos un beneficio de $700, y con uno de 60, un precio más alto, ya un beneficio mayor, un precio más alto de 70 obtenemos un beneficio de 1500, y con un precio mayor de 80 obtenemos un beneficio de 1600, y ya con un precio mayor a 80 ya el beneficio empieza otra vez a decrecer. Esos beneficios negativos no los consideramos, entonces uno dice, no, entonces no se vaya hasta 120, más allá de $120, entonces nada más trabaje en un dominio de 40 a 120, un dominio de 40 a 120, porque en los otros valores tenemos beneficios negativos que no tienen sentido para nosotros. Entonces aquí le vamos a decir que no se vaya sino hasta 120. Entonces aquí nos vamos a ir hasta 120 más el step, en este caso más 10, porque Python en el límite superior lo tenés que aumentar en el paso para que efectivamente se vaya hasta el límite superior, porque él nunca asume el valor final en un intervalo que das, en este caso. Entonces les tenés que decir, no asumas hasta el límite final va a ser 120 más 10 para que sea 130, y así no se vaya, y él no se va a ir a hacer 130, sino hasta 130 menos el incremento, que va a ser 120. Entonces miren que ya la tabla nos queda en un dominio de 40 a 120. Entonces así usted puede ver que el dominio de la función, que son los precios, es en el intervalo de 40 a 120, y que el rango son los beneficios, va de 0 a 1600, porque sube a 1600 y luego baja a 0 de nuevo, que es una función que crece para luego decrecer. Entonces así usted escribe que una de las interpretaciones de la tabla es el dominio del rango. Entonces, interpretaciones de la tabla, entre otras, interpretaciones de la tabla. Pues el dominio de la función de beneficio es el intervalo de 40 a 120. El dominio de la función de beneficio es el intervalo de 40 a 120 dólares. En ese dominio se analiza la función. Eso es como el lugar o en el intervalo donde queremos analizar la función de beneficio. Y el rango, que es los valores de beneficio, los valores de la variable dependiente. El dominio es en los valores de la variable independiente. En este caso la variable independiente es X, que son precios. Entonces por eso los precios se están moviendo entre 40 y 120. Y usted debe elegir de ellos cuál es el mejor precio. Es decir, el precio que da mayor beneficio. Y el rango de esta función b de x es de 0 a 1600, desde el valor mínimo al valor máximo. Entonces eso va, entonces lo pones en el intervalo cerrado y se denota así, entre corchetes, desde 0 a 1600. Entonces, queriendo decir que el beneficio se mueve desde un valor mínimo de 0 hasta un valor máximo de 1600. Esa es una de las dos de las interpretaciones de esa tabla. Y para finalizar hacemos el gráfico. Entonces pues con plt.plot, y le pedimos que la función plot de matplotlib nos grafique precios, nos grafique la relación entre precios y beneficios. Se le ponen las variables que quieres comparar y él ya te lo hace, ya te hace el gráfico. Y miren que nos traza una montaña mostrando que es en 80 donde el beneficio se hace de 1600. Y usted le pone etiqueta a los ejes, título del gráfico, plt.title, entonces el gráfico es relación entre beneficio y precio, relación entre beneficio y precio, y luego plt.xlabel, que va a ser
que el precio. Entonces el eje horizontal es el precio X, precio de venta, y plt.ylabel es el beneficio en dólares, beneficio B. Entonces lo anotamos con entre símbolo de dólar B, y aquí le pones una R para que la admita el lenguaje LaTeX, una R antes del delimitador de comillas simples para que él admita el lenguaje LaTeX, es decir, el que delimitarás una variable V con símbolo de dólar, como se hace en lenguaje LaTeX para la adición de fórmulas matemáticas y variables matemáticas, para distinguirlas del texto verbal con texto en itálica, para distinguirla y hacerla más clara, y resaltar el texto matemático dentro de un texto verbal en una situación económica. Así ya tenemos los títulos, y le ponemos también la cuadrícula para facilitar la lectura, plt.grid, y mira, así, bueno, aquí le puso grid, vamos a ver qué, plt.grid, ve, porque no me siento que lo copié, creo que bien, plt.grid, aquí me dice que no tiene atributos JLabel, es que escribí JLabel y es JLabel, label, que es label, así, los copié, y ahora sí nos escribe cuadriculado, y esa cuadrícula nos ayuda a leer que es precisamente en un precio de 80 que se maximiza el beneficio. Entonces el precio lo vemos en el eje horizontal y el beneficio lo vemos en el eje vertical, y la cima de la montaña, mírala acá. Entonces usted mira la cima, que es el punto que optimiza la función de beneficio, y así usted dice, bueno, entonces es un precio de 80 el que maximiza el beneficio. Entonces aquí es vital las interpretaciones del gráfico, interpretaciones del gráfico de la función de beneficio, y una de ellas es que el beneficio, el punto óptimo de esa función de beneficio es el punto 80.600, que es un punto del plano, es el punto óptimo, la cima de la montaña. Entonces el punto óptimo de la función de beneficio es el punto del plano, y los puntos del plano se delimitan entre paréntesis, es el punto 80,1600. Es el punto del plano 80.600. Y esa primera componente que se indica es el precio óptimo. La primera componente de la cima de la montaña, llamémoslo así, de la cima de la montaña, o de esta parábola, se interpreta como el precio óptimo, como el precio óptimo, y la segunda componente es como el beneficio óptimo, y aquí ya le vamos a copiar para control C, control V, y aquí ya le ponemos la segunda componente, que es 1600, la segunda componente de la cima de la montaña se interpreta como el beneficio óptimo, el beneficio óptimo o máximo, que es de 1600 en este caso. Y la primera componente de la cima de la montaña se interpreta como el precio óptimo, y es de $80 dólares aquí,
Bueno, ese beneficio también va en dólares, pues 1.600 dólares en este caso. Entonces ya ahora sí nos queda un problema terminado. Resolvió todas las preguntas, resolvió todas, una cosa maravillosa, un punto muy interesante en economía. Entonces, ¿expresamos el beneficio como una función del precio unitario? Sí, la creamos como función de Python. De hecho, donde la creamos como función de Python, la podemos dejar también como función en lenguaje LaTeX. Entonces usted llega y le pone, como ella es I de x menos C de x, pues de pronto previamente la señalas la línea, le das B en el teclado para obtener una línea de código below, es decir, abajo de la línea anterior, below, de ahí el B, y la conviertes aquí señaladita con la tecla M en una línea markdown, y en ella escribes esa función de beneficio B de x en lenguaje LaTeX. Entonces, delimitar entre doble signo de dólar es lenguaje LaTeX y se hace en líneas markdown, y es para poderla ver en lenguaje LaTeX. Entonces uno dice, bueno, pues la función I de x era esta, puedes tomarla así y la pegas acá, y ya transformas el lenguaje LaTeX, que en lenguaje LaTeX no se escribe la potencia así, sino acento circunflejo, y delimitas el exponente entre llaves. Y aquí el producto no se tiene que indicar, ese asterisco entonces se quita. Así me quedó el ingreso, y aquí ya pedimos el costo, control C, menos el costo, y como tiene un menos adelante, tienes cuidado de poner paréntesis al sustituir ese costo. Y así entonces quedó ingreso, aquí lo pongo entre paréntesis, el ingreso menos el costo, y ya lo acabas de organizar para que nos quede, como el beneficio queda como una función cuadrática, pues sumas términos semejantes. Entonces me queda menos x2, no tiene con quién sumarse, entonces me queda menos x a la 2, sigue ahí, y 120x más, porque aquí me quedó menos por menos da más, entonces me queda 120 más 40 me da 160 más 160x, ya sumé los dos términos lineales, y el término independiente menos 4800, menos 4800. Así explicitas a el beneficio como una función cuadrática ordenando en su forma general, es decir, primero su término cuadrático, que es de coeficiente negativo, por eso la parábola seguirá abriendo hacia abajo, es decir, el beneficio será una montaña, y ya el término lineal de 160x y menos 4800, y así nos queda toda la tarea muy bien hechecita, y se publica a los estudiantes para orientarlos para que hagan a manera de parcial de Python 5 puntos editados así en Cuaderno Júpiter. Para dentro de 15 días se les podría dar para esta edición. Bueno, entonces aquí le voy a poner bueno, pues terminación del ejemplo 16.20 de Lina Grajales. Entonces aquí ese commit, y luego sincronizamos para que el estudiante pueda tener este acceso y se le garantice que este Opening Colab lo lleve a este cuaderno de ejemplo, y él pueda con él tomarlo como ejemplo para los demás ejercicios, para poder hacer todo el proceso de hacer con Python la solución de estos problemas. Es así, miren que les queda a los estudiantes, y ya les compartimos en su grupo, además del horario de asesoría. Muchas gracias.